Muy buenas a todos, bienvenidos a Trotavan viajando por Estados Unidos. Hoy los voy a llevar a Charleston, en Carolina del Sur. Charleston está localizada al sureste de Carolina del Sur y es la ciudad más grande y antigua de este estado. Fundada en los 1600 en honor al rey británico Carlos II, Charleston era el puerto de comercio de esclavos más grande de Estados Unidos. Además, se cree que la mitad de los esclavos importados al país llegaron primero a esta ciudad. Igual todo esto ya lo hablamos en el video anterior. Lo que les voy a contar hoy son de las 3 mejores cosas para hacer en Charleston gratuitas. Primero de todo, una caminata por la Rambla o en inglés The Battery. En nombre de las baterías de artillería de defensa costera de la Guerra Civil, The Battery es un rompeolas defensivo emblemático y un paseo marítimo muy bonito. El parque, que está justito al lado de la Rambla y que lleva el mismo nombre, fue construido en 1670 para proveer las mejores vistas al puerto de Charleston, por supuesto, para su defensa en la Guerra Civil. Después de nuestra linda caminata por la Rambla con Lesky, nos fuimos a descubrir la calle Arco Iris, o más conocida como Rainbow Row. La calle Arco Iris es uno de los lugares más icónicos de Charleston y está ubicada en la zona histórica entre el Parque Waterfront y The Battery, la Rambla. Siendo uno de los lugares más fotografiados del estado, Rainbow Row es una serie de casas antiguas pintadas de diferentes colores pasteles. Cuenta la historia que cada casa era pintada de un color diferente para que los marineros intoxicados de alcohol pudieran llegar a la casa que se les había designado como estadía. Y por último, el Parque Waterfront. Este parque son 5 hectáreas de belleza que corre al lado del río Cooper. El parque recibió el premio Landmark Award del 2017 de la Sociedad Estadounidense de Arquitectos y Paisajistas. Este premio reconoce al parque como un proyecto de arquitectura original. También aquí se encuentra la fuente más famosa de Carolina del Sur, que tiene una forma de piña. La fuente es una representación de la hospitalidad sureña, que siempre se ha representado con una piña. Y por supuesto es una de las mayores atracciones del Parque Waterfront. Desde aquí también se puede apreciar el Fuerte Sumter, donde comenzó la Guerra Civil de los Estados Unidos. Charleston es conocida por ser el lugar donde comenzó la Guerra Civil de los Estados Unidos, en 1861, cuando los confederados bombardearon a la Unión en el Fuerte Sumter en la bahía de Charleston. Y por último, una cosa que me gustaría mencionar es que en el 2018 la ciudad de Charleston se disculpó formalmente por el papel que tuvo en la esclavitud de los Estados Unidos, aunque todavía tienen una estatua que celebra a los confederados. Un poco contradictorio, diría yo. Bueno, si les gustó el video me dejan ahí un like, un comentario y no se olviden de suscribirse.